Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión número 5 de su materia en diseño de planes y programas de capacitación. Vamos a dar comienzo. Voy a iniciar con el objetivo, que como en cada sesión es importante mencionar el avance. Al finalizar ustedes la asignatura, van a poder manejar los elementos principales de lo que es un programa de capacitación, así como ver cuáles son las fases para la elaboración de este programa, con la finalidad de que ustedes puedan realizar el llenado y formalización de los formatos legales y la elaboración de un programa de capacitación. Este es nuestro temario. Ya estamos abordando toda esta parte acerca de cuáles son los elementos. Estamos ya prácticamente por terminar este tema. La sesión pasada hablábamos de cuáles son los costos y el presupuesto que se debe tener para la capacitación, la evaluación del proceso, los objetivos y los contenidos. Así que pues vamos a continuar. Como en cada sesión me gusta iniciar haciendo un breve resumen sobre lo que vimos en la sesión pasada para que podamos hacer como este match entre los temas. La sesión pasada les hablaba acerca de lo que es el plan de sesión o qué es la carta descriptiva. Y este documento es fundamental en la capacitación, ya que se refiere a aquella guía que se utiliza para desarrollar una sesión o incluso un curso completo. Es un documento de planeación del curso, donde es un documento de escritura libre, el cual es importante que incluya al menos los siguientes elementos. Debe incluir cuál es el propósito o cuál es el beneficio del curso o de la sesión que se va a impartir, cuál es el perfil de los participantes. Se debe especificar cuál es el objetivo general y cuáles son los objetivos particulares de dicho curso. Se debe establecer cuál es la duración de cada módulo o la duración final o total del curso o bien de esa sesión. Se tienen que establecer las técnicas instruccionales, las técnicas grupales que se van a utilizar durante todo el desarrollo del curso, así como establecer cuáles son los recursos y materiales por utilizar en dicha capacitación. Es importante mencionar este aspecto. Este es el ejemplo de carta descriptiva que yo les mostraba con todos los elementos que contiene, que ustedes deben utilizar para planear una sesión o planear todo un curso, porque básicamente este es como su acordeón que les va diciendo el paso a paso. O bien, si ustedes se dedican solo a crear cursos y alguien más los va a impartir, al crear este plan de sesión, la otra persona, que es quien va a impartir ese curso, va a poder saber los momentos de dicha capacitación, va a poder saber qué sigue y cómo es que lo debe llevar a cabo. Y también debemos crear listas de verificación, que estas listas de verificación son previas a la ejecución del curso o a la impartición del curso. Y estas listas nos ayudan a verificar que contemos con todos los elementos necesarios para brindar dicha capacitación. Esta lista de verificación puede ser elaborada de manera impresa o a través de un formato digital. Debe contener el nombre del curso, el nombre del instructor, debe corresponder con los elementos solicitados en la carta descriptiva, contiene los campos para registrar la existencia de los materiales y de los equipos, también debe incluir los equipos requeridos acorde a los que se han mencionado en la carta descriptiva, corresponde con el número de participantes y corresponde con los materiales mencionados en dicha carta descriptiva. Entonces, este nos va a ayudar a verificar que contemos con todos los elementos necesarios para poder impartir la capacitación. ¿Y qué pasa si cuando aplicamos esta lista de verificación nos damos cuenta que nos falta algún elemento o que no estamos considerando algún material? Pues bueno, debemos teóricamente tener tiempo suficiente para poder solucionar antes de que empiece el curso, porque muchas veces no hacemos estas listas de verificación, no contamos con algún elemento, no nos damos cuenta hasta que lo necesitamos y a la mitad del curso debemos improvisar porque no contamos con todos los elementos. Por ello es sumamente necesario el poder hacer esta lista de verificación donde garanticemos que contamos con todos los elementos necesarios para llevar a cabo la capacitación. Y bueno, recuerdan también hablábamos de aquellos elementos que conforman el contenido de los cursos de capacitación.
Hablábamos de que es importante realizar un encuadre del curso, emplear la técnica grupal de integración para que los participantes rompan el hielo, para que se conozcan, para que conozcamos sus intereses, empezar el tema de la exposición, emplear la técnica instruccional expositiva, emplear después la técnica instruccional demostrativa, donde les demostremos cómo tienen que ejecutar cierta actividad o cierta acción. Después, emplear esta técnica de diálogo y discusión, donde los participantes puedan expresar qué piensan acerca del tema, qué les ha parecido, si están de acuerdo, si no lo están. Facilitar también el proceso de aprendizaje, haciendo uso de técnicas que vayan acorde a todos los estilos de aprendizaje. Poder manejar de manera adecuada los equipos, los materiales y los apoyos didácticos que se utilizan para la impartición de dicho curso, y también realizar la conclusión de los contenidos temáticos haciendo uso de un cierre que implique o promueva la participación de todo el grupo. Entonces, todos estos elementos que forman parte de la conducción de los cursos de capacitación son sumamente necesarios e importante considerarlos. Debemos considerar todos estos elementos al momento de llevar a cabo la capacitación. Y si recuerdan, también en la sesión pasada hablábamos de los tipos de grupos, el manejo de grupos difíciles, pero también de los tipos de participantes. ¿Por qué? Porque el instructor debe analizar qué tipo de participantes tiene, cómo se comportan, para poder hacer uso de esta información a favor del grupo y que aunque tenga un perfil contreras, que son personas que deseen desde el principio expresar que están en desacuerdo o que personas que manifiestan su desacuerdo a través de gestos, ademanes, poder neutralizar esa parte. Entonces tenemos al menos 4 tipos de participantes: el perfil Contreras, el perfil experto, el perfil aliado y el perfil novato. Tenemos que entender las características de cada uno de estos perfiles y hacer uso de esta información a nuestro favor para garantizar que podemos llevar un curso de manera adecuada. También, si recuerdan, en la sesión pasada hablaba de que es importante tener un presupuesto de capacitación. Tener un presupuesto de capacitación es analizar y tener un control puntual de todos los gastos que se van a hacer, gastos directos e indirectos. Debemos planificar la inversión que la organización hará, planificar cuánto se va a gastar de manera anual en capacitación, localizar cuáles son las oportunidades de mejora, si a lo mejor en el curso pasado o en el programa de capacitación pasado no se logró tener o no se logró cumplir con el presupuesto o se canceló alguna capacitación o se excedió en gastos. Ahora con esas, que ya entendemos esas áreas de oportunidad, poder mejorar para el siguiente curso. Cuidar el desarrollo de los colaboradores, identificar los recursos que se necesitan para poder apartar dichos recursos con tiempo, optimizar el presupuesto destinado para la formación y alcanzar una mayor eficiencia y productividad al contar con un personal más preparado y realmente poder hacer de este proceso un proceso planificado y organizado. Entonces, pues esto fue lo que vimos. Espero que recuerden todo lo que abarcó la sesión número 4. Ya nos encontramos en periodo de exámenes, eso también es un tema importante. Y ahora vamos a continuar hablando de estos temas que siguen enrollando a la capacitación. Elementos que debe contener un programa de capacitación. Y entre esos elementos debe ser la evaluación del proceso de la instrucción. Es decir, debemos evaluar todo el proceso de capacitación, sobre todo para garantizar que estamos teniendo un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo. Existen momentos que se le llaman momentos de evaluación. Un momento de evaluación es la aplicación de un instrumento de evaluación que previamente fue diseñado para aplicarse durante el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Para cada momento es necesario diseñar un instrumento adecuado sobre lo que se desea medir o lo que se desea conocer.
Es importante y se recomienda la aplicación de al menos 3 momentos de evaluación. Estos acompañados con sus respectivos instrumentos, que a su vez deben estar ligados a los dominios de aprendizaje, que era algo que hablábamos y recuerdan, a las técnicas instruccionales y al desarrollo de los saberes. Debe estar vinculado estos momentos de evaluación con todos los objetivos, ¿no? Es decir, si mi objetivo es que hagan uso del montacargas, pues lo voy a evaluar en qué tan bien o mal está usando el montacargas. O sea, realmente tienen que ir vinculados, ligados estos momentos. ¿Cuáles son esos 3 momentos de evaluación? Se debe llevar a cabo una evaluación diagnóstica, se debe llevar a cabo una evaluación formativa o intermedia y se debe llevar a cabo una evaluación sumativa o final, que justo como su nombre lo dice, nos hace ver en qué momento se aplica. Evaluación diagnóstica al inicio del curso. Evaluación formativa o intermedia a la mitad de la capacitación. Evaluación sumativa o final cuando el curso concluye. El instructor debe informar a los participantes sobre la manera en que se va a evaluar su aprendizaje. Si es durante el encuadre, se deben especificar los momentos de aplicación, se deben indicar cuáles son los criterios que se van a utilizar para evaluar a los participantes, mencionar cuáles son los beneficios, la finalidad o la ventaja de realizar esta evaluación, indicar el tipo y la forma de evaluación a realizar, así como el seguimiento en la aplicación de lo aprendido, y también se deben indicar los instrumentos de evaluación a utilizar. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para evaluar de manera diagnóstica, de manera formativa y de manera sumativa? Vamos a empezar con la evaluación diagnóstica. Es una actividad que nos va a permitir obtener información respecto a las condiciones iniciales del aprendizaje, es decir, los conocimientos previos con relación a una determinada competencia, y también esta evaluación diagnóstica pues favorece la toma de decisiones para mejorar el proceso de instrucción-aprendizaje, y siempre se realiza al inicio del curso, porque es cuando queremos saber qué tanto conocen del tema, qué tanto saben respecto a lo que les vamos a hablar, ¿no? ¿Y cómo aplicamos esta evaluación diagnóstica? Pues la aplicamos durante el encuadre, que es después de la técnica de integración, después de que se presentan, después de que conocen el objetivo del curso, de acuerdo con lo establecido en el documento de planeación de curso o el plan de sesión o carta descriptiva. Ahí tenemos que establecer el momento en el que vamos a aplicar una evaluación diagnóstica, mencionando los alcances, el propósito, la finalidad de dicha evaluación, indicando las instrucciones y el tiempo para realizarla. Eso es sumamente importante. Darles tiempo para que respondan, pero también explicarles qué valor va a tener y aclarar las dudas que se lleguen a presentar al momento de hacer esta evaluación diagnóstica. Después de que realizamos esta evaluación diagnóstica a nuestros participantes, a la mitad del curso podemos llevar a cabo la evaluación formativa, que también se puede llamar intermedia, porque esta es una actividad que nos va a permitir proporcionar una ayuda ajustada a los procesos de construcción que realizan nuestros participantes. Se realiza o se puede realizar de forma concurrente, es decir, varias veces, junto con el proceso de instrucción y de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cada que hagamos una actividad, cada que les pidamos a ellos que hagan un ejemplo, al final eso se convierte en una evaluación intermedia, porque estamos observando y estamos viendo cómo ellos cumplen con las actividades solicitadas. ¿Cómo podemos aplicar esta evaluación formativa? Pues bueno, de acuerdo con lo establecido en el plan de sesión o plan de curso o carta descriptiva. Recuerden que toda esta información se debe cargar en este acordeón previo que estamos haciendo. Ahí es donde tenemos que delimitar todo lo que vamos a evaluar.
tenemos que mencionar cuál es el alcance, el propósito o la finalidad de dicha evaluación intermedia. Tenemos que indicar las instrucciones y el tiempo que ellos van a tener para realizar la actividad y tenemos que aclarar las dudas que se lleguen a presentar. Muchas veces estas evaluaciones formativas o intermedias son muy prácticas. Los podemos hacer una demostración, un juego, algo que implique que ellos de manera manual o física realicen alguna actividad. Se recomienda que sea de esta manera. Y después que aplicamos la o las evaluaciones intermedias, llevamos a cabo la evaluación sumativa o la evaluación final. Esta actividad consiste en valorar si el proceso de instrucción-aprendizaje fue eficaz. Es una vez que termine el curso, para que los participantes logren los objetivos planteados previamente. Con esta evaluación formativa, con esta evaluación sumativa o final, vamos a verificar si realmente aprendieron. ¿Cómo podemos aplicar esta evaluación sumativa? Pues bueno, de acuerdo con lo establecido en nuestro plan de sesión, sumamente importante mencionar los alcances, indicar las instrucciones y aclarar las dudas que se presenten. Entonces, recuerden que existen 3 momentos para evaluar al personal. De manera diagnóstica y que usualmente no tiene un valor para la calificación final, porque pues solamente quieres saber qué tantos conocimientos previos tiene. La evaluación intermedia siempre tiene un valor numérico, un puntaje, y la evaluación sumativa o final va a tener el valor más alto. Entonces, de un 100%, la evaluación sumativa o final puede valer un 60% y puedo aplicar 2 intermedias, ¿no? Un cuestionario y una práctica. Yo como instructor voy a decidir qué opción es mejor y cuál es la que más conviene para el tipo de capacitación que estoy realizando. Entonces, siempre debo incluir estos 3 momentos de evaluación. Tengo que evaluar a mis participantes y para que ellos aprueben, es importante mencionar que la calificación mínima probatoria debe ser del 80%. Entonces, para poderle otorgar una constancia, un diploma, deben obtener una calificación mínima del 80%. Y también algo que se debe llevar a cabo cuando hacemos la capacitación es generar una evaluación de satisfacción del curso. Una encuesta de satisfacción sobre el curso impartido nos va a ayudar o se utiliza para obtener una retroalimentación que puede ayudar a las organizaciones o instituciones de capacitación que ofrecen programas de formación a medir los niveles de satisfacción de los participantes y también obtener ideas de áreas de oportunidad que se pueden mejorar. ¿Cómo podemos aplicar una encuesta de satisfacción del curso? Pues mencionando a los participantes los alcances, el propósito, la finalidad de dicha evaluación, aclarando las dudas que se presenten e indicando las instrucciones de su aplicación. Usualmente estas evaluaciones de satisfacción del curso o evaluación al instructor no se les coloca nombre, usualmente son anónimas y se pide a los participantes que contesten de la manera más honesta posible. Entonces, recuerden que adicional a los 3 momentos de evaluación a los participantes, también hay un momento donde los participantes evalúan al instructor y evalúan qué tan satisfechos se sienten con el curso recibido. ¿Y qué es la estrategia de evaluación? La estrategia de evaluación hace referencia a ese plan de acción que nos va a permitir identificar los momentos, los criterios, los instrumentos y también las evidencias que se espera cumple el participante de acuerdo con los objetivos del curso. ¿Cuáles van a ser las formas de verificar o evaluar el aprendizaje? Pues bueno, estas formas de verificar o evaluar el aprendizaje se refiere a la estrategia que utiliza el instructor para identificar el nivel de aprendizaje de los participantes, la cual debe considerar el tipo de evaluación según a la gente que evalúa, el momento de la evaluación, la técnica o el instrumento que se va a evaluar y puede ser de acuerdo a la siguiente tabla. Existen diferentes tipos de evaluación según el agente.
Puede haber una autoevaluación, es decir, que yo me evalúo. Puede haber una coevaluación, que una persona más me evalúa, o una heteroevaluación, puede ser interna o externa. Entonces, estos son los tipos de evaluación que podemos utilizar. El momento de la evaluación va a depender según la finalidad. Puede ser antes, puede ser durante o puede ser después, puede ser diagnóstica, formativa o sumativa. Las técnicas de evaluación, podemos usar técnicas documentales a través de la formulación de preguntas escritas, a través de la valoración de productos, a través de estudios de caso, o puede ser de campo, nuestra técnica de evaluación a través de una simulación, de una discusión o de la formulación de preguntas verbales. ¿Y qué instrumentos de evaluación podemos hacer uso? Pues instrumentos que tengan que ser guías de observación, listas de cotejo, cuestionarios o rúbricas. Entonces, como podrán ver, tenemos tipos de evaluación, momentos para llevar a cabo la evaluación, las técnicas que vamos a utilizar para evaluar y los instrumentos que vamos a necesitar. Son 4 conceptos completamente diferentes, pero que se relacionan con el tema que estamos viendo. ¿Y cómo podemos incluir esto en nuestra carta descriptiva? Pues lo podemos hacer identificando cómo queremos llevar a cabo nuestra capacitación. A ver, quiero elaborar una autoevaluación, una coevaluación que mis participantes se evalúen, o una heteroevaluación donde yo los evalúo a ellos o un externo los evalúa. ¿En qué momento voy a aplicar la evaluación? Que de preferencia debe ser en los 3 momentos, no solo en una. ¿Y qué tipo de instrumentos voy a utilizar? Voy a utilizar rúbricas, cuestionarios, listas de cotejo, guías de observación. Yo tengo que definir como instructor de qué me voy a hacer valer para poder garantizar que realmente las personas están aprendiendo o poder demostrar que realmente mis participantes están aprendiendo. Entonces, es importante establecer esta estrategia de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar a mis participantes? ¿En qué momento? ¿Cómo voy a demostrar que sí los estoy evaluando? Y para ello tenemos que también establecer criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son los que definen los resultados, las características o los atributos que se espera que nuestro participante cumpla. Es fundamental que estos criterios sean en todo momento claros, sean específicos, medibles y sean justos. La claridad lo que hace es que garantiza que tanto los instructores como los participantes comprendan qué se espera de ellos. Y algunos de los tipos de criterios de evaluación pueden ser el analizar información de manera crítica, identificar supuestos, evaluar argumentos y llegar a conclusiones fundamentadas. Ese puede ser un criterio. También otro criterio puede ser evaluar la capacidad para aplicar instrumentos, para aplicar sus conocimientos, habilidades, hacer la resolución en situaciones problemáticas del mundo real. Otro criterio de evaluación puede ser evaluar la capacidad para comprender, plantear, resolver problemas matemáticos utilizando diferentes estrategias y técnicas. O bien, evaluar el proceso utilizado para abordar y resolver problemas, incluyendo la identificación de la causa raíz, la generación de posibles soluciones y la toma de decisiones. Esto es lo que yo puedo establecer como un criterio. Depende mucho del tipo de curso que yo quiera dar. Dependiendo de eso, voy a hacer este establecimiento. ¿Qué tipos de evaluación se pueden utilizar? Como yo les decía, estos tipos de evaluación son auto, co o heteroevaluación. Y los tipos de evaluación se refiere a la manera en la que el docente, el instructor o el capacitador plantea evaluar de manera cuantitativa, pero también cualitativa a los participantes. Si yo digo que voy a aplicar una autoevaluación, es porque el participante se va a evaluar a sí mismo, pero no tengo que hacer esta autoevaluación todo el tiempo. En algún momento alguien más lo tiene que evaluar, porque si no se vuelve subjetiva dicha capacitación. Entonces, debo establecer en qué momento hacer uso de una autoevaluación. También puedo hacer uso de una coevaluación, es decir,
2 o más participantes se evalúan entre ellos mismos. O heteroevaluación, que es realizada por una persona distinta a los participantes del grupo y puede ser alguien interno o alguien externo, ¿no? Es decir, el instructor puede evaluar a los participantes. Esto lo tengo que establecer desde el principio. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Qué tipos de evaluación voy a utilizar? Y bueno, ¿cuáles son los pasos para aplicar las estrategias de evaluación ya que estamos en un curso? Los pasos para aplicarlo es determinar que corresponden con los objetivos de aprendizaje. Yo ya establecí objetivos de aprendizaje, ahora tengo que ver si estas estrategias de evaluación corresponden con esos objetivos. Contiene los criterios de evaluación a utilizar. Contiene también los instrumentos que se aplicarán en los 3 momentos de la evaluación, ¿no? Que es diagnóstica, formativa y sumativa. Menciona los instrumentos a utilizar. Es importante mencionar cómo voy a evaluar a través de guías de observación, a través de rúbricas, a través de cuestionarios y describe las evidencias que el participante deberá mostrar como resultado de su aprendizaje. Siempre debemos pedir a los participantes que muestren o demuestren cómo es que están logrando el aprendizaje. Entonces, estas evidencias nos van a ayudar para confirmar que realmente están aprendiendo. Y después tenemos tipos de instrumentos de evaluación. Nosotros vamos a determinar qué tipo de instrumento de evaluación vamos a ocupar dependiendo del sentido que le estemos dando a nuestra capacitación. Puede ser un instrumento de evaluación que es una herramienta empleada para obtener datos cuantitativos, pero también datos cualitativos que permiten conocer el grado de acercamiento entre el objetivo del curso y el resultado de nuestros participantes. Están integradas o están dentro del manual del instructor, que ahorita vamos a ver ese tema a detalle. También puede haber evaluaciones de conocimiento, en las cuales se especifican el conocimiento y comprensión necesarios para lograr el desempeño competente. Puede referirse a conocimientos teóricos y de principios de base científica que el participante debe dominar, así como también debe incluir las habilidades cognitivas en relación al elemento de competencia que pertenece, ¿no? Si ya sabe que quiere hacer cierta actividad o llevar a cabo cierta ejecución, pues debe ser planeada previamente. Y también la evaluación de desempeño, que son descripciones sobre las variables o condiciones cuyo estado permite inferir en el desempeño que ha efectivamente logrado nuestro colaborador. Las evidencias directas tienen que ser con la técnica utilizada en el ejercicio de la competencia y se verifican mediante la observación. Es decir, observar que realmente el colaborador esté ejecutando la competencia que dice que ya domina. Es un monitoreo. Entonces, pues podemos hacer uso de diferentes tipos de instrumentos de evaluación. Mucho depende, como yo les dije, de lo que queramos evaluar en ese colaborador. Entonces ya vimos cuáles son los tipos de evaluación, cuáles son los tipos de instrumentos de evaluación que podemos utilizar y que mucho depende de cómo se trata o de qué se trata nuestro curso. Y ahora vamos a hablar de las características de estos instrumentos de evaluación que al final nos ayudan a evaluar competencias. El usar instrumentos de evaluación para medir competencias, es decir, aspectos cualitativos, permiten demostrar a través de evidencias de ejecución y de tareas el dominio de las competencias, ya que consideran la aplicación de conocimientos y la demostración de tareas a través de ejecuciones pertinentes y relevantes para demostrar la competencia. Generalmente, lo que se hace es que se desarrollan listas de cotejo para evaluar de una manera objetiva la calidad de los desempeños esperados. La aplicación es más personalizada y sobre todo se da en grupos pequeños, el hecho de evaluar competencias. Y tienen que ser aplicadas por especialistas o expertos en el tema que sepan identificar cuáles son las competencias que se están llevando a cabo. Entonces,
Es necesario llevar a cabo este proceso, considerar estas características al momento de crear instrumentos de evaluación de competencias. ¿Cuáles son los elementos que debe tener un instrumento de evaluación? Aquí les voy a compartir todos y cada uno de los elementos que debe tener un instrumento de evaluación para ser válido. Debe indicar el nombre del curso, debe contener un espacio para registrar el nombre del instructor, debe contener un espacio para registrar el nombre del participante, debe contener espacio para registrar la fecha en la que le estamos aplicando, deben detallarse las instrucciones de aplicación, establecer las condiciones de aplicación, bajo qué condiciones o características se va a evaluar, también establecer los tiempos de evaluación. Contiene las indicaciones para el participante, contiene las indicaciones para el evaluador, contiene los reactivos de evaluación, también corresponde con los objetivos de aprendizaje, son congruentes con el tipo de instrumento, ¿no? Si dice que es una guía de observación, pues que sea un formato que se parezca a una guía de observación. Verifican una sola evidencia o característica, son medibles, indican su valor. Incluyen las claves de respuesta para el evaluador, el instructor, para que sepa cuál era la respuesta correcta y saber si el colaborador lo está haciendo bien. Señalan el punto total esperado. Corresponde con las estrategias de evaluación mencionadas en el plan de sesión o en la carta descriptiva. Se presentan en formato digital, pero también en formato impreso y se presenta sin errores ortográficos. Estos son los elementos para poder crear un instrumento de evaluación. Cada que nosotros elaboremos un instrumento de evaluación, preferentemente hay que considerar todos estos elementos, porque esto va a ser mucho más completa la capacitación que vamos a brindar, que tenga todos los elementos y que los participantes realmente se sientan que están siendo evaluados de manera correcta. Y les voy a mostrar un par de ejemplos de qué podemos utilizar como instrumentos de evaluación. Podemos hacer uso de guías de observación. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse ya sea como afirmaciones, pero también se pueden redactar como preguntas que orientan el trabajo de la observación dentro de una sala de capacitación, señalando los aspectos que son relevantes a observar. Esta guía de observación incluye una serie de aspectos como características, cualidades, secuencia de acciones a ser observadas en el desempeño o ejecución práctica. Pero a diferencia de una lista de cotejo, aquí no solo se interesa por conocer la presencia o ausencia de estos elementos, sino también el grado en que estos se dan, el grado en que se presentan ciertos aspectos. Entonces, esta guía de observación tienen asociado al aspecto observado una escala para marcar el grado en que se presente el rasgo observado. Siempre tiene que ser como mínimo 3 categorías. Es importante que recordemos esto, porque si son menos, se convierte en una lista de cotejo. Y les voy a dar algunos ejemplos de cómo crear una guía de observación. Podemos medir categorías cuantitativas, es decir, yo quiero ver la cantidad de resultados. Entonces puedo medirlo a través de mucho, bastante, poco, casi nada, nada. O bien puedo hacer uso de categorías de frecuencia. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. O puedo hacer uso de categorías cualitativas como excelente, muy bueno, bueno, regular, suficiente, insuficiente o deficiente. Estos son como los rangos que puedo utilizar cuando hablo de una guía de observación. Puedo utilizar también como instrumento de evaluación escalas numéricas. Las escalas numéricas lo que hacen es que valoran los objetivos o indicadores, pero mediante una serie de números. Se da una serie de números a la derecha de cada ítem que representa los grados de logro que ha tenido el participante. Usualmente, en las instrucciones se entrega una explicación del estándar o del nivel de desempeño que representa cada número. Entonces, estas escalas numéricas nos ayudan mucho
para poder evaluar categorías que se expresan en números, ¿no? Por ejemplo, al 3 le vamos a dar siempre, al 2 generalmente, al 1 a veces, al 0 nunca. Y este es un ejemplo de una escala numérica. Ponemos el aspecto, ponemos la escala y nosotros le vamos a dar un valor. También podemos hacer uso, además de escalas numéricas, de listas de cotejo. La lista de cotejo es un instrumento de evaluación que se utiliza para verificar la presencia, pero también la ausencia, ya sea de conocimientos, de habilidades, de actitudes o también de valores. Por tanto, se caracteriza por tener solamente una escala con dos posibilidades. Puede ser sí o no, presente o ausente, correcto o incorrecto, que usualmente son los más comunes. Una lista de cotejo siempre va a tener solo dos posibilidades. Y aquí les muestro un ejemplo. Yo coloco el aspecto a medir y esta lista dice si existe, no existe, presente, ausente, correcto, incorrecto, sí, no, más o menos. Entonces, es importante que yo elabore mis instrumentos de evaluación con base en lo que yo quiero evaluar. Yo necesito saber un sí, un no o un bueno, malo, regular, deficiente. Voy a valorar qué es lo que necesito evaluar y con base en ello voy a establecer o determinar cuáles van a ser mis instrumentos de evaluación. También puede ser, y que usualmente es el más común, es el cuestionario. Un cuestionario es un proceso estructurado de recogida de información a través del cumplimiento de una serie determinada de preguntas. De esta forma, a todos los participantes se les formulan las mismas preguntas. Y existen dos grandes grupos de cuestionario, los que se utilizan para encuestas y los que se utilizan para pruebas. Usualmente, un cuestionario consta de una serie de preguntas o ítems que el consultado o el evaluado o el participante tiene que responder de una forma determinada y se hace distinción entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. Si hay se pone de manera explícita que se espera. Ahora vamos a hablar de cómo podemos llevar a cabo el diseño de manuales y o guías de trabajo. Es importante que también elaboremos un manual de capacitación, porque un manual de capacitación va a ser un documento que va a contener la forma ordenada y sistemática de la información, de los conceptos, de los ejemplos, de los ejercicios, pero también de las instrucciones sobre el tema particular en que se va a orientar, transmitir y fortalecer los conocimientos de los participantes en un proceso de capacitación o de formación. El manual de capacitación es un recurso que nos sirve al instructor para proporcionar a los participantes sobre todo una herramienta didáctica que facilite su aprendizaje. Entre más sencillo y ameno sea este manual de capacitación, se logrará la mayor eficiencia del equipo. Y vamos a ver los tipos de manuales que se tienen. El término manual tiene dos definiciones muy específicas, ¿no? Que coinciden en que ambas son, pues, muy comúnmente utilizadas por la gente. Una definición habla acerca de manual cuando hace referencia a aquello que se realiza o que se produce con las propias manos, como puede ser el caso de los trabajos manuales que existen, ¿no? Como la pintura, el tejido, la escritura, la gastronomía, entre otros. Con la misma palabra también podemos referirnos a aquellas personas que producen trabajo con sus manos, tal es el caso de un operario de una fábrica que realiza sus quehaceres sin la ayuda de ningún tipo de máquina, ¿no? Sino realmente todo a través de sus manos. Esa es una definición. Otra definición, y que es la que corresponde para esta asignatura, es el significado que se refiere a aquel libro que recoge lo esencial, lo básico y lo elemental de una determinada materia, como puede ser el caso de las matemáticas, la historia y la geografía.
En términos estrictamente académicos, es muy común la existencia de manuales técnicos que han sido incorporados por los productos electrónicos y que se requieren su lectura y la observación de recomendaciones que contienen antes de poner en práctica cualquier cosa, ¿no? Entonces, podemos hacer uso de estos manuales. Y existen diferentes tipos de manuales. Pueden ser administrativos o pueden ser manuales didácticos. Que cuando hablamos de manuales administrativos nos referimos a manuales de la organización, manuales de procedimientos, de puesto, de sistema, manuales documentales, técnicos, múltiples, manuales de políticas, manuales que tienen que ver con la bienvenida o la integración del nuevo colaborador. Y el área de finanzas también debe tener sus propios manuales. Y también existen manuales que son didácticos, como instructivos, libros, guías, folletos y cuadernillos de apoyo. Todos estos son manuales, la diferencia es que están en diferentes rubros. Y nos vamos a enfocar nosotros para términos de esta asignatura en lo que es un manual didáctico. El manual didáctico es un documento que se utiliza como un instrumento, pero de orientación. Es un auxiliar didáctico para la impartición de los contenidos y es el referente más importante de nuestro instructor. ¿Por qué? Porque en él puede consultar la información en la que se basa el curso, tal como las técnicas instruccionales, las técnicas grupales, poder consultar las teorías, conceptos, definiciones, ejemplos y ejercicios que son necesarios para explicar dichos contenidos temáticos. Para la elaboración, el manual debe basarse este manual didáctico debe basarse en el plan de sesión o en la carta descriptiva que hemos desarrollado previamente, con el propósito de que tenga congruencia y secuencia con un orden planeado de manera didáctica. Por eso es que se hace previamente el plan de sesión, porque ahí se establecen todos los momentos de la capacitación. Con frecuencia, quienes diseñan el programa de capacitación y quienes lo imparten son personas diferentes, lo cual puede agregar un poco de dificultad considerable al instructor una vez que enfrente el reto de conducir la capacitación, razón por la cual dicho manual debe elaborarse con la mayor claridad posible para que no importa quién dé la capacitación, siempre abarque los mismos temas, haga las mismas actividades y gestione lo mismo. El manual lo que hace es que facilita la labor del instructor, ya que durante la capacitación propicia la comunicación entre este grupo y el grupo de participantes a través de la estimulación de habilidades para llegar más fácilmente a la obtención de los objetivos. Entonces, es un medio de apoyo para el instructor el crear un manual didáctico. Este manual lo que hace es que facilita la labor del instructor durante toda la capacitación al propiciar comunicación entre dicho manual y el grupo y a través de la estimulación de habilidades para llegar más fácilmente a la obtención de los objetivos. Entonces, pues básicamente este es un documento que ayuda al instructor, pero también a los participantes a saber cuál va a ser la secuencia del curso o por qué se está desarrollando de cierta manera. Entonces, es sumamente importante considerar que cuando se va a crear un curso, se debe incluir la creación también de un manual didáctico. Y bueno, pues, ¿cuál es la importancia que tiene el manual didáctico? Que sí es una guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es una herramienta que se utiliza en el proceso de capacitación y que facilita la comprensión de los conceptos. ¿Por qué? Porque es un material de consulta para los participantes incluso después de haber concluido el curso. Muchas veces pasa que los participantes terminan una capacitación y se olvidan, ¿no? De ese curso. Y tiempo después se acuerdan que tomaron el curso y quieren consultar la información. Pues bueno, este manual didáctico tiene esa función, que se pueda consultar aún después de que se haya concluido el curso. Es un apoyo didáctico en la sistematización de las experiencias de aprendizaje.
Es una guía también para poder realizar los ejercicios de manera correcta y poder comprender mejor todo lo que se ha aprendido. Facilita la comprensión y la fijación de los contenidos y facilita la adquisición de capacidades y aptitudes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El manual didáctico también brinda o proporciona información y guía el aprendizaje. Y sobre todo que brinda una experiencia real que estimula la actividad de los participantes. Es sumamente importante considerar un manual para el instructor y también un manual para los participantes, porque esta va a ser la guía durante todo el desarrollo del curso. ¿Cuáles son las características que debe tener un manual didáctico que vamos a utilizar dentro de la capacitación? Punto número 1, que tenga un diseño que le permita al instructor repasar o también enriquecer la información que está brindando. Que tenga una redacción en un lenguaje que sea accesible y apropiado para el perfil de los participantes o para el tipo de población que está escuchando su capacitación. Debe ser un material didáctico que motive a los participantes a través de una presentación atractiva, pero también variada. Tiene que ser accesible, tiene que ser motivador, claro, de fácil uso, tiene que estar ilustrado y tiene que ser atractivo, con un buen lenguaje también. Debe tener ilustraciones y colores que sean adecuados y acorde al perfil de las personas. También ayuda o debe tener esta facilidad o facilitar el aprendizaje de los participantes, economizando esfuerzos. También requiere contener información suficiente, lecturas, sugerencias, recomendaciones, ejemplos y ejercicios que permitan reafirmar el conocimiento y el desarrollo de las habilidades. Debe incluir elementos que resalten los contenidos más importantes a desarrollar y debe contribuir a crear habilidades de lectura, hábitos de estudio y de investigación. Entonces, como podrán ver, es sumamente necesario este manual didáctico. ¿Cuáles deben ser las condiciones para el diseño del material didáctico o de este manual didáctico? Se sugiere tener previamente realizado el plan de sesión o la carta descriptiva del curso al que se va a orientar dicho manual. Es fundamental que se tenga definido el perfil del participante, a quien va a ir dirigido este manual, y si está compuesto por adultos, considerar que se debe tener en cuenta los principios de la andragogía. Es decir, se debe conocer al adulto en general. Para ello será necesario interiorizarse en su manera de pensar, de vivir, de reaccionar y de aprender. Conocer sus costumbres, tradiciones, intereses y aspiraciones. Conocer el rango de edad, la situación económica, el grado de estudios o si pertenece a un grupo indígena o incluso a un grupo vulnerable. Esto es sumamente importante porque imaginemos que tenemos un participante que es indígena y no habla totalmente el español o es de otro país o hay personas menores de edad y hay ciertos temas que no serían apropiados. O sea, realmente tenemos que revisar todas las condiciones antes de realizar el diseño de este manual didáctico. Si nosotros revisamos previamente estas condiciones, esto permitirá la selección de técnicas instruccionales y también de técnicas grupales, así como nos va a permitir identificar qué materiales de apoyo van a ser adecuados para el manejo del grupo, qué contenidos temáticos, qué instrumentos de evaluación deben ser precisos y cómo vamos a utilizar los tiempos para desarrollar cada tema. Entonces, sí es importante considerar las condiciones del entorno, la condición de nuestros participantes. También debemos adecuar todos estos elementos acorde a las características, a los intereses y a los requerimientos de nuestra población objetivo, ¿no? Que principalmente y casi siempre en todas las organizaciones está compuesta por adultos. Esto nos va a permitir garantizar no solo el logro del objetivo propuesto para la etapa del proceso,
sino que servirá para estimular la superación personal, el desarrollo social, el desarrollo económico y nos va a ayudar a aprovechar los estímulos que el contacto con la realidad le proporciona para que realmente nuestros participantes aprendan a aprender, para que realmente se centren en aprender lo que es de su interés, se centren en aprender las cosas que realmente necesitan. Es importante que al seleccionar el tema se conozca la finalidad. Es fundamental para resolver la problemática social que afecta a la población objetivo, o bien si los participantes lo requieren para conocer, ampliar, manejar o aplicar dichos conocimientos. Entonces, todo eso nos va a ayudar a encaminar el curso para que sea lo más efectivo posible para nuestros participantes. ¿Ok? Y vamos a hablar de esta diferencia porque ahorita les hablaba de manual didáctico, pero propiamente debemos crear dos manuales, el manual del instructor y el manual del participante. El manual del instructor va a ser el documento que le permitirá a la persona que se encuentra frente al grupo contar con los requerimientos necesarios para desarrollar el curso. Va a comprender recursos materiales y de equipo, así como el diseño del contenido del curso, la carta descriptiva, el plan de sesión y el desarrollo temático, además de los instrumentos de evaluación y de satisfacción del curso. Y el manual del participante es el documento que contiene los temas del curso, tiene una introducción, un desarrollo de temas, tiene ejemplos, tiene ejercicios y tiene conclusiones. Es muy importante considerar estos aspectos. Y ahora les voy a mostrar cuáles son los requerimientos para crear un manual del instructor. Debe incluir el nombre del curso, incluir el nombre de la persona que diseñó dicho manual o dicho curso, contiene un índice, cuenta con una introducción al tema, explica el propósito del manual, expone la estructura del curso, expone la modalidad del curso, ya sea presencial, en línea, tutorado, autodidacta, mixto, mucho depende de cuál sería la modalidad. Incluye la carta descriptiva o el plan de sesión. Describe los requerimientos del lugar de capacitación. Señala las características que debe tener ese lugar donde se va a impartir la capacitación. Menciona el material de apoyo a utilizar. Especifica el equipo que es necesario para desarrollar el curso. Proporciona las recomendaciones de uso del material de apoyo. Incluye la carta descriptiva o el plan de sesión. También lo que hace es que contiene las sugerencias para desarrollar los temas, corresponde con los temas mencionados en la carta descriptiva, ofrece sugerencias de los apoyos necesarios para la explicación de cada tema y describe las técnicas, las habilidades y los ejemplos para poder desarrollar cada tema. Describe formas, criterios y tiempos de evaluación por cada tema. También incluye los instrumentos de evaluación que se van a utilizar, incluye las claves de respuesta de los cuestionarios, señala las fuentes de información documental o las que llegaron a ser tomadas por parte de Internet, corresponden con los objetivos del curso, se especifica el nombre del autor, señala el año de publicación, indica el título de la obra, refiere la editorial y la URL, señala el país de origen. Es un documento que se presenta digitalizado y o impreso y también se presenta sin errores ortográficos. Todos estos elementos son los que debe contener un manual del instructor. Como podrán ver, es sumamente completo, pide muchos elementos, pero todos estos elementos nos permiten garantizar que el manual que está creando el instructor va a ser su guía para poder impartir dicha capacitación. Y como yo les decía, recuerden que si creamos este manual del instructor, no importa si yo doy el curso o lo da alguien más, todos deberíamos hacerlo de la misma manera porque estamos conociendo todos los elementos que contiene. Aquí también les voy a presentar cuáles son los requerimientos, pero ahora del manual del participante. En el caso del manual del participante, incluye nombre del curso, menciona el nombre de la persona que diseñó el curso, contiene el índice, contiene la presentación del manual,
contiene una bienvenida para el participante, ofrece recomendaciones acerca de cómo utilizar el manual, describe la organización de dicho manual, contiene una introducción, contiene un resumen de los temas, señala el beneficio que el curso aporta a los participantes, establece el enfoque didáctico del curso, es congruente con el objetivo de aprendizaje, señala el objetivo general de un curso acorde a la carta descriptiva o el plan de sesión, señala los objetivos personales, particulares y específicos, corresponde con la carta descriptiva, son congruentes con los objetivos de aprendizaje, menciona los objetivos particulares y específicos, está desarrollado de lo más simple a lo más complejo. También describe las actividades necesarias para desarrollar el tema, contiene la síntesis o las conclusiones del contenido de los temas, incluye una forma de evaluación por tema, indica las fuentes de información documental o tomadas de Internet, corresponde con los objetivos del curso, especifica el nombre del autor, señala el año de publicación, título, editorial, país de origen, se presenta de forma digital o impresa y se presenta sin errores ortográficos. Entonces, como podrán ver, todos estos elementos que debe tener el manual del participante y el manual del instructor nos van a ayudar a que realmente el curso que nosotros vamos a impartir se imparta con todo profesionalismo y con toda la estructura, que realmente estemos seguros de lo que vamos a hablar, ¿ok? Entonces, retomando, resumiendo un poco lo que acabamos de ver, hablamos de 3 momentos de la evaluación: diagnóstica, intermedia o final. Tenemos que crear un manual del participante, tenemos que crear un manual del instructor y tenemos que hacer uso de esta información durante la conducción de un curso. Vamos a continuar y ahora vamos a hablar de por qué cuando se hace un programa de capacitación también se tiene que incluir un inventario de recursos humanos y vamos a ver a qué se refiere. En esencia, el inventario de recursos humanos es una herramienta para la gestión eficiente de cualquier organización. Lo que hace un inventario de recursos humanos es que nos ayuda a identificar las habilidades, las competencias y las experiencias de cada colaborador. Permite una asignación óptima de tareas, pero también de proyectos. Facilita la planificación de la formación y el desarrollo profesional. Asegura que el talento interno está alineado con los objetivos y estrategias de la organización, que realmente su actividad que ejecutan tenga que ver con la estrategia de la organización. Mantener un inventario actualizado es crucial para podernos adaptar a cambios organizativos y para fomentar un trabajo o un ambiente de trabajo inclusivo, pero también colaborativo, donde cada miembro del equipo se sienta valorado y motivado a contribuir al éxito colectivo. Entonces, ¿cómo podemos crear un inventario de recursos humanos? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Primero, tenemos que definir los objetivos de ese inventario. Antes de comenzar, es importante definir qué se espera lograr con este inventario. Puede ser identificar brechas de habilidades, planificar el desarrollo profesional o simplemente hacer una visión clara de quién es el talento que tenemos disponible. Después debemos recopilar datos, es decir, reunir la información em, mediante y sobre cada empleado, como su nombre, su cargo, su experiencia, sus habilidades, su formación académica y cualquier certificación o dato adicional. Debemos asegurarnos que estos datos sean actualizados y que sean precisos. Después, tenemos que elegir una herramienta de gestión. De preferencia, debemos utilizar un software especializado en gestión de recursos humanos que nos permita organizar y acceder fácilmente a la información. Existen muchas herramientas actualmente en el mercado para poder facilitar esta tarea de cómo crear un inventario de recursos humanos. También lo que tenemos que hacer es clasificar la información, es decir, organizar los datos de manera que sean fácilmente accesibles. Podemos crear categorías como departamentos, niveles de experiencia o habilidades específicas. Debemos mantener el inventario en todo momento actualizado.
Actualizar regularmente la información. ¿Por qué? Porque se pueden reflejar cambios en lo personal, promociones, nuevas habilidades adquiridas, y esto asegura que el inventario siempre sea una fuente confiable de datos. También debemos compartir la información. Asegurarnos de que los responsables de las tomas de decisiones tengan acceso al inventario para facilitar la planificación y la gestión del talento. Crear un inventario de recursos humanos es un proceso que es continuo y que cuando se gestiona correctamente puede ser una herramienta sumamente valiosa para el éxito de la organización. Así que tal cual es crear un listado con todas las personas, nombre, experiencia, cargo, puesto. O sea, realmente eso es lo que se tiene que llevar a cabo. Ahora hablemos del organigrama del personal de la empresa. ¿Por qué es tan importante establecer un organigrama en la organización? ¿Qué es un organigrama de la empresa? Pues es una representación visual de la estructura jerárquica y funcional que se tiene dentro de la organización. Cada cuadro en el organigrama indica un puesto específico. Tiene líneas que muestran las relaciones de supervisión y cuál es la comunicación entre colaboradores. El organigrama muestra una jerarquía clara, con cada departamento desempeñando un papel vital en el funcionamiento general. En la cúspide de ese organigrama se encuentra la junta directiva, que es el responsable de establecer estrategias principales y supervisar el cumplimiento de los objetivos empresariales. Justo debajo se encuentra el CEO, que es quien lidera con una visión clara, coordinando el trabajo de los diferentes equipos. Cada departamento, desde finanzas hasta marketing, pasando por recursos humanos y tecnología, deben tener un gerente responsable de garantizar que las metas se cumplan y que el equipo trabaje en armonía. La comunicación fluida entre los distintos niveles del organigrama va a ser esencial para el éxito de la empresa. Y bueno, pues en este organigrama no solo se ilustra la cadena de mando, sino también se fomenta la comunicación, la transparencia, se permite que todos los miembros del equipo comprendan su rol y cómo su trabajo encaja con el panorama general. Además, se promueve la capacitación constante y el desarrollo para que el personal pueda alcanzar su máximo potencial, contribuyendo hacia el progreso y la innovación dentro del organigrama. Y también hablaremos de quién es el responsable de la coordinación operativa. El responsable de la operación operativa es esa persona clave en la organización que se asegura de que todos los procesos se lleven a cabo de manera eficiente, pero también de manera efectiva. Este responsable de la coordinación operativa tiene la capacidad para gestionar equipos, resolver problemas en tiempo real y mantener una comunicación que sea fluida entre los distintos departamentos. Esto es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Además, tiene una habilidad para adaptarse a situaciones cambiantes y su enfoque en la mejora continua va a contribuir a optimizar los recursos y maximizar los resultados. En un mundo que es capaz de verse más interconectado, el papel de la coordinación operativa se vuelve aún más crucial, asegurando que todas las piezas del engrane funcionen correctamente. Entonces, el responsable de la coordinación operativa debe estar siempre atento a cada detalle, asegurarse de que todos los procesos transcurran sin contratiempos y debe tener una habilidad para anticiparse a los problemas y debe tener una capacidad de comunicar claramente las instrucciones. Debe tener un enfoque centrado en la eficiencia y en el bienestar del equipo y con esto lograr que cada uno se sienta motivado, pero también valorado. Esta dedicación no solo mejora el rendimiento general, sino que también fomenta un ambiente de trabajo positivo y sobre todo colaborativo. Cada día se presentan nuevos desafíos, pero su liderazgo debe ser firme y comprensivo y esta va a ser la clave para superar cualquier situación con éxito. Así que, pues esto es todo por hoy. Agradezco mucho su atención en esta sesión. Gracias y pues nos vemos en la siguiente clase.